por clase debería ser un interés económico. Claro, es decir, cuando uno dice vos clase separás refiere a por eso. intereses económicos. Sí, sí, no es, uno la llama Sí. clase media, pero no es una verdadera Sí. clase social, ¿no? Y existe porque siempre la Argentina se la definió como el país de la clase media, siempre se lo comparó la Argentina con otros países. No, lo que tiene la Argentina es una clase media muy grande, a diferencia de otros países donde tenés alta y baja. ¿Y hoy qué es la Argentina? Argentina tiene un rasgo distintivo de hace mucho tiempo y que lo sigue teniendo en la actualidad por comparación con América Latina, que es una sociedad más igualitaria socialmente. Sí. Es decir, donde el ingreso está mejor distribuido que en otros lugares y que además tiene una cultura más democrática en la interacción entre sectores sociales, ¿no? Eso es un rasgo muy antiguo, sigue existiendo. A veces traducir eso en más o menos clase media por ahí no es del todo exacto, pero sí tiene ese rasgo comparativamente, ¿no? Argentina, Uruguay tiene... Sí, Uruguay pareciera todavía más hoy, ¿no?, que Argentina. Posiblemente, sí, sí. Digo, básicamente un tema de educación, me parece. Que se mantuvo en Uruguay una educación pública. Una educación pública buena, pero además en un porcentaje hoy más alto que la Argentina, me parece. Posiblemente, la verdad no tengo ese dato, pero es posible, sí, sí. Ahí tenés la pirámide. Pero esta es netamente económica, esta pirámide. Esa es una pirámide de ingresos, claro. Sí. Claro, pero después está lo aspiracional, lo cultural, cuando uno se autodefine como clase media. Yo siempre pienso en lo psicológico, cómo influye. En alguien sentirse o que su padre haya sido clase media y después decir, yo sigo estando en la clase media, soy clase media, ¿cómo me mido para saber dónde estoy parado? Más allá de lo económico, que lo económico es, esta es la línea, ¿estás arriba o estás abajo? Es interesante que la autopercepción de clase en Argentina, en las encuestas más recientes, marcan que un porcentaje enorme de la población, 70, 80%, cree de sí mismo que es clase media, lo que indica que hay gente de ingresos muy bajos que sin embargo se considera clase media. Es una categoría de la cual todos buscan apropiarse. También muchas veces en las clases medias altas, esto de, pero familias de clase media, no. Media alta o alta te da vergüenza. Claro. Media baja puede ser también, por eso la respuesta siempre es clase media. Sí, una como aspiracional, otro para protegerse. No sé de qué. Es la respuesta más sencilla en las encuestas, ¿no? Sí, es la menos más abarcativa. Sí. Claro. Por eso da muy alto, pero también es interesante que todo el mundo se sienta con el derecho a apropiarse de esa categoría, ¿no? Marca un poco ese rasgo democrático del que hablaba hace un momento. Decime, Ezequiel, en tu carrera de historiador, ¿por qué somos como autodestructivos los argentinos? Porque es una sociedad que viene cada vez hacia abajo, la Argentina. ¿Qué no tenemos resuelto en nuestra historia? Hay varias cosas que no hay resueltas, me parece. Menciono dos de las varias posibles. Una es la cuestión económica. Argentina tomó un rumbo de desarrollo a fines del siglo XIX con un modelo económico que generó un crecimiento importante durante un lapso más o menos breve de tiempo y luego dejó de funcionar. Y nuestro país no ha conseguido resolver ese problema en las últimas décadas, ¿no? El problema central es que es un tipo de desarrollo muy concentrado en una región particular del país que genera relativamente poco empleo y que desarrollar otro tipo de actividades requiere transferir ingresos de un sector a otro y eso es políticamente complicado. Pero con una geografía que te permitiría distribuir tranquilamente actividades e ingresos. En teoría sí, pero hay dificultades del orden de lo político. Uno de los rasgos muy interesantes de la historia económica de este país es que ha tenido bandazos en políticas económicas de un extremo al otro constantes. Y ninguna funciona, que eso es lo ninguna característico. Ninguna podría funcionar si uno cambia la política económica todo el tiempo, ¿no? Los países que han logrado, los países atrasados, digamos, que han logrado un desarrollo industrial importante, que pasaron de países campesinos a países industrializados, como Corea, por dar un ejemplo, tuvieron 40 años de políticas industriales sostenidas, ¿no? Sin bandazos. Eso es lo que no ¿Y ese antagonismo lo ves también en esto que se plantea de, digamos, al tener dos extremos tan marcados en ese punto? ¿Es por la destrucción del enemigo, por un concepto tan equivocado de, bueno, el país tiene que ser esto y otro sector que dice el país tiene que ser completamente lo opuesto y es una disputa que no tiene un ganador y un perdedor? Bueno, ese conflicto económico, que es una disputa por cómo usar el excedente que generamos como sociedad, ¿no? ¿Cómo y dónde? ¿En qué actividades? ¿Para qué sectores sociales? Eso es una disputa que está combinada con otro desacuerdo que tiene que ver con cómo nos vemos como país.
Argentina es también otro rasgo distintivo que tiene, un país que no ha logrado construir una visión hegemónica acerca de quiénes somos, Sí. Sino que tiene visiones contrapuestas, ninguna de las cuales es capaz de desplazar a la otra, ¿no? Hay una visión de una Argentina más bien centrada en la pampa húmeda, más bien centrada en el desarrollo económico agropecuario en la ciudad de Buenos Aires, la idea de la Argentina que desciende de los barcos, blanca, europea. Sí, Córdoba, que es otro país. Y luego está, bueno, una visión de una Argentina con otros rasgos, ¿no? Una Argentina más integrada a lo latinoamericano, más variada étnicamente, ¿no? Hay muchas dificultades para verse en un mismo espejo en una población que no ha terminado de aceptarse una a otra como parte de un mismo país. Bueno, eso es parte saliendo un poco de la clase media, pero vos como historiador, ¿cómo definirías la Argentina hoy? Porque en algún momento vas a tener que escribir de la Argentina hoy. ¿Cómo la definís? En términos políticos. Sí, vos contame cuando vos me quieras contar la historia hoy de la Argentina, ¿dónde te parás? ¿Qué es lo que ves hoy de la Argentina? Bueno, lo primero que marcaría es que se profundiza ese conflicto resuelto en torno de la economía, combinado con las visiones contrapuestas de país, ¿no? Esto que a veces llamamos la grieta, término periodístico que se difundió mucho, marca ese desacuerdo, ¿no? Lo veo como un desacuerdo que se va profundizando y se va radicalizando en las posturas, en el sentido de que la disposición a enfrentar al enemigo político de manera cada vez más intolerante es claro, creciente, en ¿no? lugar de ser cada vez es más profunda la grieta. Yo lo veo que sí, Sí. me parece que sí, en esos términos, ¿no? Hay un crecimiento sobre todo en una derecha más radicalizada que no habíamos tenido en este país anteriormente, ¿no? Una derecha... Ahí si lo pones en términos hoy electorales, hablas de un Milei, de un expert de esa derecha más radical. Aparece un Milei y un expert, pero también la derecha del PRO, de Está Juntos, más radicalizada. está más radicalizada y con más disposición a mostrarse en su diferencia, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, en la campaña electoral que llevó a Macri a la presidencia, el PRO se presentaba públicamente como un partido de izquierda, inclusive, ¿no? Hasta sus referentes usaban esa palabra para definirlo. Hoy tenés dentro del PRO, bueno, son los halcones y las palomas, ¿no? Ellos mismos. Hoy eso ya no sucede. Sí, hoy no imaginaríamos un Macri en un acto con Moyano con un busto de Perón, que fue en 2014. Hoy Macri lo que está diciendo que tiene cercanía con un personaje como Milei, ¿no? Eso es un corrimiento hacia la derecha que me parece que también acompaña parte del electorado que se ha corrido en ese sentido, ¿no? ¿Imaginás resurgimiento de partidos políticos otra vez en la historia? Porque hoy son frentes. Hoy hablar de partidos, sí, el radicalismo está creciendo, pero hoy son elecciones de frentes. Son frentes, pero sin embargo con una columna vertebral apoyada en partidos importantes, ¿no? Hay otro de los rasgos novedosos de los últimos tiempos es que se quebró el bipartidismo que dominó el siglo XX en Argentina, que era en torno del PJ y la UCR con el surgimiento del PRO, ¿no? Que es un partido que todo indica que va a aglutinar el voto antiperonista de acá en adelante, ¿no? Así que esas expectativas que había de la desaparición de partidos, por ahora no... Y no hay lugar para terceras fuerzas, ¿no? Bueno, es difícil saber eso, realmente. Porque en la historia reciente, digo, en general, cada vez que aparece una tercera fuerza dura, ¿cuánto? Una elección, dos elecciones, y después desaparece. Aparece muy fuerte y de repente desaparece. Bueno, pero el PRO cambió esa tendencia. Fue una tercera fuerza que logró posicionarse como el polo dominante de este nuevo bipartidismo que se está rearmando ahora. Desde la capital federal. Que como decías antes, dos visiones y desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué estás escribiendo? A mí me interesa mucho, vengo trabajando hace mucho tiempo sobre la dimensión étnico-racial en la historia argentina, ¿no? Sí. Para decirlo más brevemente, cómo ha influido en nuestra historia las diferencias de origen étnico y de color de piel entre nosotros y nosotras. Hace tiempo que vengo trabajando con eso, escribí un libro sobre el criollismo en relación con ese tema y ahora estoy trabajando sobre el carnaval, cómo los carnavales fueron un escenario en el cual se discutieron esas diferencias. Ayer fue el Día de la Tradición, del criollismo y demás, habló muchísimo ya. Claro. Gaucho, Martín Fierro. Exactamente, sí.